Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en Directo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Mindalia en Directo, donde hoy concretamente vamos a hablar del eclipse que está sucediendo ahora mismo, este 21 de agosto, y vamos a realizar una meditación guiada por el investigador y el escritor Ricardo Bru. Pero antes vamos a recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas y de reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, alimentación consciente o las relaciones humanas. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Y ahora sí, ya le vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, a Ricardo, para que pueda empezar con esa meditación, aunque antes nos hablará del eclipse. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Está sucediendo, prácticamente se podría decir que ha sucedido, está en estos momentos. En España, lógicamente, va a depender del lugar o de la situación geográfica de cada uno, lo ha podido ver mejor o no. Por ejemplo, hay unos amigos nuestros que están en Canarias, desde Lanzarote, por ejemplo, lo han podido ver un 30, prácticamente un 30 y pico, 40%. Me ha llegado una foto de Sierra Nevada, donde desde allá arriba, obviamente tiene otra óptica, también se ha podido ver, y también la zona de Galicia. El resto de la península es muy poco, ¿no? Quizá 10, 11%, y ya el Mediterráneo, pues concretamente donde yo estoy, que es Gerona, pues bueno, toda la zona Valencia, Alicante, Murcia, estamos ya en oscuridad, por lo tanto, el eclipse ha sucedido, por supuesto, y afecta a todo el planeta, pero la visualización de él ha sido más complicada según el lugar, ¿no? Donde ha sido un espectáculo único, un espectáculo maravilloso, ha sido en Estados Unidos. Evidentemente, en Estados Unidos ha sido un eclipse total en unas poblaciones muy concretas, y eso da lugar, obviamente, evidentemente a esa experiencia única, ¿no? Que es ver que durante en el transcurso del día esa luz desaparece. Un poquito he pensado en que el eclipse nos tiene que excitar un poquito, ¿no? Y darnos cuenta de lo que es en realidad. No es nada más ni nada menos que el astro principal, el que rige toda nuestra vida. En los antiguos lo llamaban Ra, ¿no? El dios, que además ya lo hacía en la antigüedad, era muy importante, ¿no? El traspaso de Ra por el Duat, dado que Ra tenía 12 horas de día y 12 horas de noche. Las horas que pasaba durante el día eran las de la vida, y las de la noche era un poco el desafío que tenía en ese lugar tenebroso donde estaba el demonio Apofi. Es decir, eso ha dado lugar a muchos mitos. Lo vemos en la mayoría de leyendas americanas, mesoamericanas, precolombinas, mayas, aztecas, incas, todos tenían una relación directa con los eclipses. Y además, muchos pueblos aprendieron sobre todo a predecirlos, porque eso ya es trigonometría, eso ya es estudio, es saber las distancias, la distancia de la Tierra a la Luna, porque claro, para que haya un eclipse tiene que haber la interferencia de nuestro satélite. La Luna es en ese momento la que puede originar eso. A partir de esa circunstancia, se calcula que hay los datos más antiguos que tenemos de los eclipses, pues irían a más de 3.000 años antes de Cristo. Hay concretamente una narrativa sobre un eclipse en China, donde sucedió hace 2.100 años aproximadamente antes de Cristo. Y los astrólogos que no lo predijeron bien, incluso se sabe su nombre, uno de ellos era Ho, se llamaba Ho, fueron ejecutados porque no predecir bien el eclipse se castigaba de una forma bastante cruel. Eso da lugar un poco a la observación, a la astrología. Por lo tanto, estamos en un momento donde ha habido mucha gente que ha salido fuera y ha tomado de nuevo ese contacto, ¿verdad?, con la naturaleza, con la vida en el campo, con la inquietud. Evidentemente en Estados Unidos, en la parte americana, ha sido cuando mejor se ha visto, pero quizá nuestros amigos que han estado en la zona de Canarias, ¿no?, han podido tener un espectáculo que realmente siempre lo es. Yo he podido ver bien solamente un eclipse, parciales he visto algunos,
Y bueno, lunares, por supuesto, muchos más, porque es como mucho más asequible. Pero parece que nuestra predisposición, nuestra mente, nuestro espíritu se vuelve un poco, pues como un poco lo que nos acompaña, ¿no? El sentir que aparece la oscuridad en un lugar donde tiene que haber luz. Pero a la vez es un renovar, es un volver a empezar. El bien, la luz siempre gana y la luz vuelve a salir de nuevo. Eso sería un poco vamos a decir, esa introducción que creo que ha valido la pena un poco identificar hoy, ¿eh? Yo ya sabes, Laura, que no te veo, ¿eh? Así que tú me dices que estamos un poco, también un poco con eclipse aquí, en el sentido de que yo no veo a Laura. Va todo perfecto, Veo, Ricardo. sí, sí, pero bueno, por eso te pregunto, en el sentido de que al menos el eclipse en la cámara es habitual en mis conexiones, pero bueno, eso siempre nos da un punto muy bonito. Y bueno, Laura, tú me dices, en principio, la idea que teníamos para hoy era hablar de los eclipses, que la gente lo experimentara. Estamos en el eclipse, todavía está durando el efecto, y hoy pues quería entrar un poquito en este concepto de eclipse. Hace muy poco, y esto Laura te lo quiero decir a ti y a toda la gente, ¿no? Pues de todo el mundo que nos está viendo, estoy con un grupo de gente, y con toda la gente que nos está mirando ahora, ¿no? Pero con un grupo de gente muy especial, son un grupo de gente que han hecho un trabajo de iniciación en Egipto, más de 40 personas que nos han acompañado, donde Eva, también de Mindalia, también nos acompañó. Y allí pues estuvimos un poco ante los misterios y nos vimos lo que ha significado el sol, lo que es Ra. Ra al mediodía, Ra al amanecer, donde cambia de nombres Atum, Ra y Kepri, y sobre todo las 12 horas del sol, las 12 horas de la penumbra. Entonces, para hoy quería meditar un poquito con el origen de los tiempos, el origen de donde nos vienen los miedos más ancestrales. Y si te parece bien, Laura, empezaríamos ahora una entrada en esa meditación. La meditación que queremos hacer es por la paz, por las energías positivas, de todo este grupo que todos como a una lo enviamos a toda la gente que nos está siguiendo, la gente que se quiera apuntar, y vamos a predisponer un poco. Yo me gusta un poco ponerme en acción, por aquello voy a bajar un poquito la luz. Tengo una vela que simboliza la sensación de eclipse, esa luz que parece que se nos va, que es el eclipse en sí mismo, ¿no? Ahora estamos más a oscuras, ahora esa luz estamos en tinieblas, pero esa luz vuelve a salir como yo con el interruptor, vuelve a iluminarnos, no se lo iluminará de nuevo, volverá. Bueno, la meditación quiero que vaya a ese sentido. ¿A qué sentido? A buscar lo más profundo de nosotros mismos. Yo tengo aquí una foto que mucha gente que la verá nada más que una especie de piscina de color verde, y para mucha gente, la mayoría, no le dirá nada. Algunos que hayan viajado, que conozcan el país del Nilo, el río de la vida, ya les dirá que esa zona verde quizá represente algo más. Pues sí, esto es el Osirión, el lugar donde estaba la cabeza de Osiris en el templo de Abidos. Y la mayoría de los compañeros que han querido juntarse conmigo en esta meditación, tienen un líquido verde en un frasquito que cogimos, ese líquido verde, que hoy la idea era llevarlo junto al corazón, llevarlo dentro, llevarlo para sentir ese contacto con Osiris por una razón. Si llevamos a Osiris con nosotros, el dios egipcio en general, nos estamos adentrando en los misterios de la muerte, del más allá, que son los que siempre han auspiciado a toda la humanidad. Porque vamos a ver, cuando hay un eclipse, ¿por qué genera miedo? ¿Por qué genera inquietud? ¿Por qué paraliza? Miramos el cielo, no lo entendemos, vemos vamos a decir, esa magnitud, ¿no? Realmente esa situación tan extraordinaria, ese proceso, ¿no? Realmente es un espectáculo maravilloso. Pero hay una trascendencia, las creencias, las religiones, que todas se han basado en los hechos solares, en los principios solares, ¿no? Ra, el dios por excelencia en Egipto, tiene esas 12 horas donde está la vida y las 12 horas de la muerte donde libra muchas batallas. Ese Duat, está Apophis, una serpiente que de alguna manera siempre está próxima a perjudicarnos, a que no volvamos a la luz del día.
Sabemos que vamos a volver todos a la luz del día. Sabemos que lo vamos a conseguir. Pero ahora son tiempos de paz. Yo vivo cerca de Barcelona y por razones obvias hemos estado recientemente ante acontecimientos trágicos. Acontecimientos que apenas hoy mismo haya habido más incidentes. Situación que uno tiene ganas de que vuelva la paz, que vuelva la armonía, que vuelva un poco el amarnos unos a otros, que no es solamente una palabra, que es algo que podemos conseguir. Bien, pues por todo este grupo de gente maravillosa que de alguna manera hoy se han preparado un poco esta meditación con esta agua verde de los Sirión, vamos a entrar todos en meditación y con eso volvemos a iniciar la vela, bajamos un poquito la luz para entrar en esa pequeña intimidad y si os parece, empezamos esa meditación. Los que nos estáis oyendo, no tenéis que hacer nada especial, solo entrar en consonancia con nosotros. Tenemos ese líquido verde, el líquido de los Sirión, y vamos a enviar paz al mundo. Vamos a entender el misterio de Osiris, el que triunfó más allá de la muerte. Vamos a entender los misterios de la vida y de la muerte, y vamos a entender otras cosas. Por ejemplo, que cuando hay un eclipse, nos sale una serie de miedos, pero hay una serie de dificultades. Todas las culturas, maya, azteca, precolombinas, todas, nos hablan del inframundo. Y ahora nos conectamos con él. ¿Y dónde está el inframundo? Aquí, en el inconsciente. En el inconsciente profundo, lo primero que tenemos es que superar los miedos. Empecemos la meditación ahora. Respiremos lenta y profundamente. Busquemos que cada uno de nosotros se conecte con esta llama de luz. Ahora es el momento de, casi con los ojos entreabiertos, pensar los que me han acompañado a este viaje a Egipto y mucha gente que ya ha estado u otros que han encontrado esos misterios muy cerca, a lo mejor sin tener que ir tan lejos, no importa. Pero desde ese grupo que hemos estado en Egipto, que queremos enviar esa fuerza, ahora meditemos en nuestro inconsciente. Pensemos, ¿cuáles son nuestros miedos? Aquellas cosas que nos tienen atenazados, prisioneros, que no nos atrevemos a decir. ¿Cuáles son las circunstancias que me hacen sentir con miedo? Que no me hacen disfrutar de la vida. Meditemos un poco sobre eso. Cerremos un poco los ojos. Pensemos en ello. ¿De qué tengo miedo? ¿Por qué lo tengo? Estos sucesos que han habido en Barcelona han sido del miedo. Todas las repercusiones son y serán del miedo. Todos los actos malvados son de miedo que no podemos controlar. Luchemos y meditemos ahora para salir del miedo, para entrar en la paz, en la armonía. Pensemos en ello. Pensemos que nuestra frente se afloja, se distensiona, se siente bien. Y después todo nuestro cuerpo se deja ir, se suelta. Buscamos la paz y abandonamos el miedo. Cuando nuestro grupo estaba en el inframundo, una cámara que hay en la gran pirámide de Keops, se pasa por un pasillo angosto, 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 y se llega abajo, donde está el caos. No hay nada, lo más profundo. Después se vuelve a subir, se sube y se va hacia la luz. Se siente el oxígeno, se siente la liberación. Sintámoslo ahora todos. Todos los que nos seguís, vencemos como primera parte el miedo. Y seguimos adelante. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Aprovechamos el eclipse, que durante unos ratos esas barcas solares, las barcas de Ra, una de ellas, el tiempo del eclipse, parece que haya ido al inframundo. Pero no ha sido nada más que una pequeña anomalía. Nosotros tenemos durante la vida muchas anomalías. Son aquellas cosas que nos suceden y que nunca estamos preparados. La muerte de un familiar, quizá un despido en el trabajo. Hay momentos en que nos vemos sin saber superar las dificultades. Pues bien, esa segunda parte que sea dedicada exclusivamente a adaptarnos, a dar una respuesta adecuada, a tener, por lo tanto, agallas
pero también una respuesta sincera, tranquila, sin violencia. Y otra parte, el inmenso amor que tenemos que dedicar a la gente que sufre, a la gente que ha perdido seres queridos, que han fallecido, que quiere contactar con ellos y no puede, a la gente que tiene enfermedades, mucha gente sufre. Ahora es momento en este eclipse de ver ese sufrimiento que está dentro de nosotros. Lo vemos como esta llama que acerco a la cámara, llama que permanece viva. Pero salimos de las dificultades y por lo tanto esta meditación nos va a hacer salir de las dificultades, sentirnos bien, estar bien cada vez más y cada vez mejor. Nuestra meditación con el eclipse donde cada vez habrá más luz, cada vez más. Igual que ahora está sucediendo, cada vez habrá más luz. Tanta que todo se ilumina. Ya no necesitamos la vela. Necesitamos a nosotros mismos que aquí estamos. Estamos aquí y ahora escuchamos algo. Es esa música que estoy poniendo, que captamos en la pirámide de Keops y que os la pongo como energía ancestral, como esa especie de fondo, es un poco el bálsamo. Estamos en la luz. El sol ha vuelto a recuperar su energía. Esa disminución de la luz ha sido un efecto casi óptico, porque aunque ha dejado de iluminar, ha sido por la oposición de la luna. Una especie de baile sideral constante. Cada año y medio se produce un eclipse, pero nosotros tenemos dificultades mucho antes, cada día. Hemos visto tres cosas: vencer al miedo, sentir ese osirión, ese licor verde que de alguna manera captamos en el osirión del templo de Abidos, que nos tenía que dar la fuerza del corazón, la verdad de la palabra, el libro de la verdad de la palabra, todos los miedos eliminados. La segunda parte, entender que las dificultades van a venir, que van a estar siempre y que esta meditación nos tiene que enseñar que tenemos que estar preparados para ellas. Y después siempre la compasión, entender la gente que tiene dificultades, que está enferma y que como tiene esas dificultades, lo mejor que podemos hacer es ayudarlas, dar todo lo que tenemos, lo mejor de nosotros mismos. Si hacemos todo esto, la meditación de este eclipse nos será muy beneficiosa. Esta fuerza de 21, día 21 del mes de agosto, va a ser algo especial. Y se cumple un mes desde que volvimos de viaje este grupo, que ahora queremos que todos los que nos estáis escuchando forméis parte, porque este es un grupo universal, es el grupo de la búsqueda de la paz, de la energía, de la luz. Eso es lo que buscamos. Y por tanto, te pedimos que te nos unas en este vídeo, que podrás ver otra vez si quieres, y unirte a esta oración, a esta paz, a esta meditación para siempre. Ahora, con esta reverberación, hemos cogido fuerza, energía, nos hemos llenado de nuevo, estamos llenos, completamente llenos, y espero que tú lo percibas, lo sientas, lo recibas y te sientas bien. Este sería un poco el mensaje, esa sería la carga y ese sería el ejercicio. Ahora, a partir de este instante, sales de esa pequeña meditación, de este estado, te relajas, te ves a ti mismo y ahora es el momento de las reflexiones, porque seguro que durante esos minutos que os he estado hablando, de alguna manera enunciando, seguro que han pasado quizá unos flashes, unas imágenes, algo que quizá no estaba previsto, no pensabas que iba a suceder. No sé, Laura, quizá es el momento, como yo no puedo verlo, que me digas si quizá sale alguna pregunta, si tú has podido seguir esta meditación, que de alguna manera aparezca esa comunicación entre los que estáis al otro lado en este directo. Esto es un directo, esto se está grabando en vivo, y los que de alguna manera habéis participado.
Bueno, pues nos pregunta Jessica desde Colombia. ¿Qué ha Colombia. pasado? Sí, desde Colombia. Dice que ha pasado por momentos de escasez financiera. Es Escorpio, Sí. ascendente Escorpio, y Ah. pregunta cómo puede impactar el eclipse en su parte profesional. El eclipse en sí mismo, repito, yo ya he hecho una alegoría desde un punto de vista, si quieres, desde un punto de vista sobre todo teológico, de lo que era Ra, los dioses de la antigüedad, la parte mística. Sobre todo nos da el eclipse en sí mismo. Si nos ponemos en astrología, lo primero que le decir a esta amiga de Colombia es que la astrología es una ciencia que es apenas incapaz de predecir, sino que es muy buena para relacionar. Los buenos astrólogos relacionan Escorpio, por ejemplo, ascendente tal, cómo tiene los planetas, la luna, si tiene de alguna manera oposiciones, malos aspectos, pero todo esto es una relación. Pero siempre hay algo que es rector de todo el proceso, algo que escapa, que puede vencerlo a todo, que somos nosotros mismos, nuestra convicción. Si tiene malos problemas profesionales o tiene dificultades profesionales, seguro y bajo todo concepto que esas dificultades no las produce el eclipse. No, el eclipse solo es un símbolo, una señal, y es a la vez un aprendizaje. ¿Qué ha hecho el eclipse hoy? Ha hecho que una parte de la luz desapareciera, nos ha sumido en una oscuridad para que reflexionemos, para que pensemos, para que nos demos cuenta de los errores. Y eso es lo que yo le digo a la amiga colombiana. Piensa en qué puedes cambiar. El eclipse es la oscuridad para dar paso a la luz. Y esa luz que te tiene que iluminar, es la rectificación. Buscar reinvertirte. Y eso, no dejes que la astrología te atrape a pensar de que está todo predestinado y no tenemos libre albedrío, porque eso no es verdad. Todo puede ser cambiado. Bueno, pues hay gente que dice, por ejemplo, que durante la meditación ha sentido un movimiento en la coronilla, que ha sido muy bueno. Hay otros que te dan las gracias con la meditación. Y preguntan, por ejemplo, Gina desde Chile, ¿qué influencia tendrá en Géminis con ascendente en Libra el eclipse? Bueno, volvemos, pero no me importa repetirlo. Los Géminis en general son personas que se caracterizan por lo social. Este tránsito, en la afectación en el arte de relacionar, veremos que hay, en el día que nació nuestra amiga, nacieron miles y miles de personas, y que todas son Géminis con ascendente Libra. Pero solo hay una, ella, la que tiene todas las características porque sus padres eran de un determinado signo, porque ella ha nacido en un lugar concreto, no sé, por decir algo, cerca de Atacama, en la zona de Chile, o donde fuera. Ella, por lo tanto, es una pieza única. Cuando hay un eclipse, el eclipse no cambia ninguna configuración, no deja de haber, por lo tanto, si hay una oposición la hay, si hay de alguna manera una cuadratura, un quincuncio, algunos de los aspectos astrológicos siguen siendo iguales. Lo único que ocurre es que en un momento determinado, en esa conjunción Sol-Luna, que se va a la luz, hay un efecto psicológico, psicosomático sobre el experimentador, la humanidad. Le hace reflexionar, pero no va a gestionar ningún mal aspecto. Por lo tanto, a una gran comunicadora como es Géminis, una persona que le gusta, además, hablar con los demás, y además Libra, por lo tanto, buscará constantemente agradar. Este aspecto no le tiene que perjudicar en nada, pero quizá durante esta meditación que hemos hecho, o incluso si ha estado observándolo, lo único que tiene que pensar es en qué puede mejorar, en qué puede cambiar. Y eso sí es una lección buena de este solsticio. Bueno, puedes preguntar, Adriana, desde Colombia, ¿qué clase de finales y de inicios a nivel colectivo y mundial se van a generar después de este eclipse? Este eclipse está señalando un proceso, eso sí, en lo simbólico. Ahora dejo lo que os he dicho, yo en lo individual siempre creo que hay que decirle a la gente que tiene fuerza, que tiene voluntad, que puede salir. Dejémonos de estar determinados. Ahora, a nivel mundial, los eclipses los observamos con un arte de relación
con lo que está sucediendo. Estamos en un momento, aquí sería un astro mundial, donde el eclipse aparece en un mes de agosto, en el mes octavo, en un momento en el centro quizá del verano, del hemisferio norte, y este eclipse, esta falta de luz, está pasando en una serie de circunstancias, como por ejemplo la tensión que hay a nivel asiático, ahora mismo con Corea del Norte, de alguna manera tenemos dos accidentes muy extraños de dos buques lanzamisiles norteamericanos, que han sucedido uno en Singapur y otro en el mar de la China. La tensión parece acumularse, ha habido amenaza de ataque nuclear. Este a nivel es un preguerra, un nivel belicista que no podemos reírnos de él, porque así empezaron otras guerras anteriores. Y por otro lado, en lo que es el mundo árabe, la guerra de Siria, está prácticamente en retroceso ISIS, pero no vencido, pero no estamos aprendiendo ninguna lección. Este eclipse es una nueva reflexión. En el centro de la época vacacional, sobre todo en el hemisferio norte, en el centro de estos procesos, vemos que no aprendemos la lección, no rectificamos. Volvemos con comportamientos muchas veces xenófobos, volvemos a incidir en no repartir adecuadamente, no aprendemos. Yo, desde un punto de vista de astromundial, el eclipse solo me hace pensar que psicológicamente no tenemos esa capacidad de aprender. Y hasta que no lo hagamos, la parte negativa del eclipse, el inframundo que antes me refería, refiriéndome a Egipto, volverá una y otra vez, que es dándonos cuenta que con egoísmo, que es lo que intentaba evitar la meditación, que es lo que la meditación intentaba enviar a todos. Yo creo que sí, que los compañeros a través del líquido del Osirión os lo han enviado, yo lo he notado, lo han enviado con ganas para toda la humanidad, pero la humanidad es inmensa y cuesta llegar, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Sin alargarme mucho, lo que más nos va a influenciar es que no estamos aprendiendo las lecciones. Hemos pasado una crisis económica brutal del 2007 y el 2008. Estamos al doble, al 2017, y seguimos sin aprender nada de lo que ha sucedido. Seguimos con las mismas recetas. Hay una crisis de refugiados en el Mediterráneo. Los pobres refugiados de Siria siguen ahogándose en el mar Mediterráneo y no se deja a las ONG que vayan a ayudarles. Todo eso es constante. Y bueno, y ocurren muchas otras cosas en todo el mundo, igual de atroces e igual de insolidarias. No aprendemos, y esto creo que es la terrible influencia del eclipse, porque eso tiene que haber llegado al inconsciente colectivo. Pensemos, dice el eclipse. El eclipse nos dice, rectifiquemos. No sé si seremos capaces de hacerlo, pero no tenemos tanto tiempo ya. Bien, pues nos dice Joana desde Argentina, ¿cómo se percibe a nivel físico en nuestro cuerpo la influencia del eclipse? Bueno, la influencia del eclipse sí se percibe. Por ejemplo, aquellos afortunados americanos, porque los europeos apenas hemos podido ver, de nuevo los de España, que somos los que estamos más cerca, solo Canarias y un poco Galicia, la zona más septentrional, han podido ver algo. Pero los americanos que han tenido el eclipse y han podido ver evidentemente el cuerpo nota magnéticamente, vibracionalmente, incluso energéticamente, que hay ese proceso, sobre todo en la zona del epicentro, es decir, el eclipse total. Los eclipses parciales nos hacen, insisto, y no quiero repetirme, pero nos hacen pensar y salen cosas que estaban dormidas. Verá mucha gente que después de este eclipse es normal que en lo psicológico pase lo siguiente. Nos llame gente o tengamos contacto con gente que hace mucho tiempo que no conocemos. De pronto tendremos ganas de hablar o llamar a alguien que no sabemos de él, pero que no nos habíamos acordado más. O de golpe aparecerá una agenda, una libreta o un bloc de notas con el nombre de alguien que casi habíamos olvidado. O nos llamará alguien, al efecto. Eso creo que sería la consecuencia para mí más fundamental, es decir, la revisión y sobre todo recuperar personas, hechos, circunstancias olvidadas. Esa parte creo que sí la vamos a notar en este eclipse y mucho en América. Yo pienso que América siempre ha marcado, desde que de alguna manera hay la independencia de los Estados Unidos, de lo que fue el antiguo Imperio Español,
América ha marcado dos cosas: modernidad, ha marcado cambios, ha marcado la sociedad más moderna. Ha sido un proceso rápido, y en ese proceso rápido hay mucha gente que ha estado en desequilibrio. Ahora toca este campo igualitario, toca que la sociedad crezca toda junta, no una parte, no las élites. Y yo creo que todo esto no hay que poner barreras o muros como hace Donald Trump, sino lo que hay que hacer es abrir fronteras. Eso sería un poco el aprendizaje de este eclipse. Bueno, pues nos comenta Susana desde España. ¿Puede este eclipse ayudarnos con la comunicación con seres fallecidos? Eso sí, porque esto que hemos hecho, por eso me he referido muchísimo a Egipto. No hemos ido a Egipto a nivel solo turístico, porque bueno, ¿quién no hace algo turístico cuando va a un país así? Sino hemos ido un poco también a encontrarnos a nosotros, porque uno cuando viaja se está buscando a sí mismo. Y los viajes son para esto, de entrada el mejor viaje son los compañeros que te tocan, con la gente que hablas. A lo mejor el sitio también influye, ¿verdad? Pero ¿por qué hablamos de que puede ayudarnos con los seres fallecidos? Porque todo eclipse nos hace ver la parte más interior. Lo que hemos querido transmitir con esa dosis de Osiris, de la barca de Ra, es que quizá el contacto con el más allá es posible. Pero quizá teníamos que estar, vuelvo a repetirlo, porque como la pregunta vale la pena, a veces podemos recordar que es estar a la luz de una vela. A veces nos cuesta mucho, mucho, muchísimo. Y si ahora miramos la vela y la intentamos de alguna manera separar de colores y ver los colores que hay, si podemos ver amarillo, podemos ver, no sé, unos verdes, unos rojos. A veces hemos perdido esto. Notaremos que cuando apagamos la televisión, la radio, nos quedamos a la luz de una vela y pensando con corazón, con ese corazón, con ese corazón, con ese, pensando en estos seres queridos, los notamos, están junto a nosotros, los vemos, los sentimos. Por lo tanto, cada vez que hay un eclipse, cada vez que hay un recogimiento, una meditación, y esta ha sido la gran meditación, no mía, que yo no soy nadie, sino la meditación de mucha gente a ese inframundo para sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero también ahí están ellos. ¿Quiénes? Los que nos han adelantado en el viaje. Nos mandan mensajes a veces, quizá mañana, pasado mañana, o en esa pequeña meditación, hay algunos clichés, películas, algo que hemos visto, que hemos sentido. Pensemos en ello. Pensemos quizá al acabar este vídeo. Pensemos que no hemos estado solos, que hemos estado, mira, Argentina, Colombia. Esto ha sido algo del mundo. El mundo cada vez está más cerca gracias a plataformas como Mindalia, por ejemplo. Porque no podemos comunicarnos en el mismo tiempo a grandes distancias. Y eso nos tiene que ayudar a entender que si somos capaces nosotros en la Tierra comunicarnos, nuestros seres queridos siguen estando con nosotros, siguen ayudándonos. Y una cosa de Egipto, dicen allí que el individuo no muere mientras se le recuerde su nombre. Mientras lo recordemos están con nosotros. Seguro, no han muerto. Eso es lo que le puedo decir a Susana. Bueno, pues seguimos. Nos preguntan desde Perú, en la meditación me vi saliendo de una especie de techo, no, perdona, de una especie de tubo hecho de piedra, vi la luz y me lancé y volé. Era como una torre. Yo le tengo miedo a las alturas. ¿Por qué cree que volaría o que me lanzaría? Bueno, precioso y bonito. Nuestro amigo de Perú nos está diciendo que se vio liberándose de ese miedo. Yo hice una alegoría al miedo, ¿no? Además estoy muy encantado que nos escribe mucha gente de América, pero es que este eclipse es un eclipse americano, no europeo, y se nota las preguntas, las ganas de liberación. El continente americano tiene que liberarse, continente que se divide en el norte y el sur, pero todo él se tiene que liberar de una serie de falsos conceptos. Lo tenían todo para ser el conductor de la humanidad, pero entre medio ha habido rencillas internas
procesos. Nuestro amigo de Perú nos habla de que se ve en una torre, es decir, sube a la altura, progresa y vuela. ¿Volar qué es? Dominar, ver con perspectiva, dejar de tener miedo. Yo creo que te has librado psicológicamente siempre de ese miedo y has conseguido ese vuelo. Es el vuelo del cóndor, ¿eh? Es el vuelo que conocéis muy bien vosotros, el planear, ese vuelo americano. Por lo tanto, te está marcando algo. Tienes que liberarte de ese miedo, que el miedo no es a las alturas. A veces es la impotencia de cosas que no nos atrevemos a realizar. Cuando las hagas, ya no hay miedo a las alturas, ya estás más, de alguna manera, más preparado para enfrentarte. Bien, pues nos pregunta Jorge desde México. Tuve la oportunidad de ver el eclipse en la zona de Baja California Sur y sentí una energía de felicidad rara y distinta que no logro descifrar. ¿Me podría apoyar con esto? Sí, y además que envidia, porque ahí se vio bien, se vio bien. Eso es ver al astro rey. Pero yo quiero que tenga una meditación nuestro amigo que lo vio en la Baja California, que cuando se fue oscureciendo el sol, no se oscureció la luz, sino que el sol nos dio, gracias a la ayuda de la luna, un poco la alternativa de mirarnos hacia nuestro interior. Esa energía que sentiste es el cambio y te está abocando California, por supuesto, cerca de la frontera con Estados Unidos. Ahí es donde tiene que haber el cambio. Estas cosas que hace Donald Trump, la intransigencia, en fin, eso tiene que acabar. Y acabará, porque ni los mismos americanos ya están tolerándolo, ya no les gusta, ya no es algo que sea ni positivo. Porque es precisamente esas situaciones caducas, esa energía que has notado es lo que produce la luz, pero es un espejo. Piensa que es el gran espejo, porque al final la luz que hay en el universo, la luz es muy pequeña comparada con las grandes proporciones de oscuridad. Pero sin embargo todo es necesario. Sin la materia oscura no habría la luz. Por lo tanto, aprovechemos que estamos cerca de una gran luz como es el Sol, nuestro astro rey, pero también veamos que ese potencial que has sentido es el espejo, tu espejo, aquel que te va a hacer renovar. Bueno, hay muchos testimonios, así de gente, dice Luna, que ella sintió mucha emoción, euforia, amor y energía sexual. Si esto es normal. Bueno, es normal la sexualidad, claro que es normal. En la gente, en las personas, la sexualidad no es más que una parte de uno de nosotros. Y una parte de nosotros es querer amar, querer de alguna manera proyectarse, abrazarse, de alguna manera sentir el calor de otra persona, muy normal, porque eso es parte de la energía, claro que es normal. Es que a veces hemos tachado de anormal cualquier sentimiento natural. Es un sentimiento natural, yo ahí lo veo todo normal y nada que decir, ¿eh? Bien, pues continuamos y nos dice Pablo desde España. ¿Las distintas meditaciones que se están produciendo en el mundo con relación al eclipse pueden ayudar a crear un clima de paz y armonía? Pues la verdad que nosotros, desde aquí, desde Mindalia, he tenido el inmenso honor con mi grupo de amigos, porque no son alumnos, son amigos, de intentar proyectarlo. De hecho, nosotros hemos venido de un viaje a Egipto, donde hemos cultivado un poco la amistad, que es el primero de los valores, y lo hemos proyectado. Yo sé que todos lo han hecho y yo también. Pero ese pequeño granito de arena, desde Mindalia, otro desde otro sitio, otro desde China, otro de donde sea, desde cualquier país africano, es lo que hará que la paz, que es la reflexión psicológica de este eclipse, lo que más nos va a llegar. Lo que más nos va a llegar es que el tiempo de hacer las cosas mal ha acabado. Que la humanidad no puede seguir haciendo el payaso, porque no funciona, porque todo se deshace, porque el poder tiene que repartirse, porque hay que ser equitativo, porque hay que ser caritativo y hay que tener compasión. Y cuando no se alimenta al pueblo de estas cualidades, las cosas no salen. Por lo tanto, eso es la parte fundamental. La paz va a llegar
porque es imprescindible. No podremos prosperar jamás sin paz. Pregunta Letis, que lleva un par de días muy agotada, si esto puede ser también a causa del eclipse. Bueno, es aquello de el eclipse puede servir para muchas cosas y darnos, de alguna manera, muchas excusas. No, necesariamente por causa del eclipse que estés agotada, no. Pero el eclipse, de alguna manera, el saber que iba a venir, hay mucha gente que me ha preguntado que como venía el eclipse, ¿qué podía pasar? Digo, no va a pasar absolutamente nada, le he dicho. Pero el eclipse es para que reflexiones. El eclipse es para que lo veas, lo contemples, veas la magnitud del universo y del cielo, lo pequeños que somos, y nos demos cuenta de la inmensidad del universo. Solo eso ya nos hace estar ahí. Pero podemos estar cansados antes, después, durante. Cada año y medio hay un eclipse. Cada año y medio. Y otros tantos lunares. Y nuestros tiempos de cansancio o no están ahí. Pero sí, a veces hay personas que tienen un inconsciente que les hace temer. Bueno, viene un eclipse, a ver qué va a ocurrir. A ver si va a venir el eclipse. Hemos visto que ha sucedido el eclipse. En estos momentos ya podemos hablar de que ha sucedido. Y sin embargo, en lo fundamental, es la reflexión lo que ha cambiado. Lo que nos decía antes el compañero, la búsqueda de la paz. Pero en realidad le hemos dado quizá un valor mágico, misterioso, porque nos hace reflexionar. Pero no, yo no le daría un valor al cansancio con una relación directa con el eclipse. Bien, pues pregunta Ana desde Argentina. En astrología los eclipses se asocian con malos augurios. ¿Cuál es tu opinión? Es que yo soy diría que en la parte que me toca de astrólogo, soy muy crítico. Yo pienso que la astrología nos ha enseñado mucho a saber interpretar las cosas que ya han pasado. En eso es, fundamentalmente, perfecto. Cuando ha sucedido algo, se buscan los temas astrológicos y vemos que cuadra perfectamente. Y si no, casi siempre lo hacemos cuadrar. Pero la predicción, que es lo que realmente serviría, ya no somos tan brillantes. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña la astrología es a relacionar, insisto. Los malos augurios del eclipse también son oportunidades. Yo soy de los que siempre veo la parte positiva. Precisamente, a lo mejor, después de una separación o de un divorcio, que parece que todo se te ha caído, te viene una vida muchísimo mejor. A veces, después de pasar una enfermedad, cambias una serie de patrones. Me gusta verlo así. Y no como un mal augurio, como una predestinación donde ya no me voy a poder. Ya está. Como tengo el tránsito Saturno-Urano, yo voy a ser una persona incapaz de aprobar esta oposición. No, porque esto es determinismo y esto es anti-astrología. La verdadera astrología caldea y egipcia no buscaba eso. Buscaba una unión con el universo, un entender el porqué de las cosas, pero siempre había una fórmula, el libre albedrío que nos hacía traspasar la adversidad. Y además nos da una oportunidad más allá de la vida, o incluso, según muchas creencias, volver a esta vida otra vez. Así que los malos augurios, desde el punto de vista de mi astrología kármica y esotérica, los veo como una enseñanza. Nos pregunta Mónica, ¿cómo puede afectar el eclipse a las mujeres embarazadas? Bueno, hay estadística. A veces, en algunos casos, si te da el eclipse de lleno, por ejemplo en Estados Unidos, que hay un lugar concreto que se ha visto, ahí puede haber una influencia, por ejemplo, en adelantar el parto. Podría ser porque ya es ese cambio de luz, el estado de ánimo general, puede predisponer sobre todo a lo que también de alguna manera ha afectado a las mareas, un poco a lo que es al agua, ¿no? El elemento fundamental, y los embarazos tienen mucho que ver, líquido amniótico, por supuesto, con ello, pero no mucho más allá que adelantar, pero sobre todo también quizá la relación de los estudios estadísticos me hablan de que las personas que saben que ha habido un eclipse han aumentado su nerviosismo y su ansiedad.
Y claro, eso sí que puede ser un acelerante para el parto. Por lo tanto, el eclipse en sí, como un aspecto maligno, estoy en contra. Como aspecto de enseñanza, totalmente a favor. Como algo que nos permite con la astrología de relación y kármica a aprender y rectificar, por supuesto. Pero predestinación a, como ha pasado el eclipse y a lo mejor ha nacido mi hijo, ha nacido el día del eclipse, ya va a ser, no, mira, esto totalmente en contra. Libre albedrío y capacidad para o de alguna manera, buscar nuestro propio destino. Eso sí, la persona para tener su propio destino tiene que tener oportunidades económicas, de libertad, de educación. Sin eso no hay destino. Eso por supuesto. Bien, pues pregunta Manuel desde Perú. ¿Es beneficioso o perjudicial bañarse con la luz del eclipse? Bueno, estamos otra vez en las creencias. Pero fijémonos bien, si buscamos el aspecto más esotérico, la luz del eclipse es la ausencia de la luz. Por lo tanto, sería bañarse en la oscuridad. ¿Y qué es ese bañarse en la oscuridad? Volver a la niñez. Cuando éramos no nacidos, no teníamos luz. Cuando no habíamos nacido, flotábamos en el líquido, amniótico que antes me refería, no había luz, pero sí había calor. Había ritmo, armonía, sentíamos los latidos de corazón de nuestra madre. En muchas regresiones que he hecho como hipnólogo, he visto que se recuerda bien ese aspecto de estar dentro del vientre de la madre. No muchos detalles, pero el estar dentro sí, como un lugar de paz, de tranquilidad. Yo lo cogería así, bañarse en el eclipse es volver al vientre materno, a la agua madre universal, original. Es un poco ese recuerdo entrañable. Bien, pues nos preguntan desde México. ¿Qué puede México, significar, sí. qué puede significar un rayo al sol que se volvía todo de color azul y que cerrando los ojos estaba literalmente en mi frente? A ver si lo he entendido bien. O sea, él miraba el eclipse y veía un rayo azulado. Bueno, quiero saber qué significó ese rayo al sol y se volvía todo de color azul. Esto con mis ojos cerrados literalmente lo miraba en mi frente. Dice que ha sido una sensación muy fuerte y que quería saber podía ser tu opinión. Bueno, lo sí es verdad, si ha estado enfrentado al sol y ha estado un rato, hay una cuestión de vasoconstricción capilar en la zona de las pupilas que puede haberse afectado un poco y da unos morados o azulados, precisamente por exposición solar. Podría ser eso, ahora tendría que hablarlo con él, o simplemente el rayo azulado puede ser también una especie de sentir energía, energía en general, una energía que yo insisto que es de la humanidad más que solar, porque de alguna manera el sol es el espejo general, él nos envía una luz que de alguna manera existe por el sentido de la vida. Y la vida somos nosotros, porque el universo es mental. Y al ser mental, solo puede explicarse si lo podemos explicar nosotros, los que tenemos la mente. La mente es el todo. Por lo tanto, estoy convencido que dejando aparte efectos ópticos de estar expuesto y haber hecho quizá un poco de lesión en las pupilas por tener los ojos cerrados, pero tener exposición y eso da morados, mucha gente que de mirar al sol unos minutos le quedan unos flashes de color morado azulado. Pero si no ha sido eso, ha sido una captación de energía, seguro. Lo que no, él dice que él lo ha sentido en México, no sé si también estaba en California. Bueno, eso ya, no sé si te dice Laura en qué parte lo ha vivido. También No, el tiempo de exposición. no, no me pone el país. No, no. No, bueno, México me has dicho, ¿no? México era el anterior. Ah, no te dice dónde lo ha vivido, ¿no? No, no. Bueno, en ese caso yo, al menos yo mismo, reconozco Acaba de ahora estar mismo que estoy. diciendo que Baja California. Ah, ¿ves? Entonces estaba ahí gran exposición solar, ¿eh? Puede ser que de forma inconsciente ha estado demasiado tiempo expuesto al sol, ¿eh? Y ahí eso da morados en los capilares, porque hace vasoconstricción, vasodilatación. Quizá ahí puede ser una pequeña explicación, sin necesidad de buscar otras cosas. Bien, puedes preguntar a Janet desde México.
Soy regular en mis ciclos menstruales, estoy a varios días de que me hubiera bajado la regla y hoy me ha venido. ¿Lo debo atribuir al eclipse? ¿Esto me quiere decir algo sobre mí misma? Bueno, yo ahí podría decir ahora cualquier cosa que diga, seguro que es utópica porque no puedo saberlo. No puedo. Es que cada persona sería, pero en general le haría recordar lo que he dicho. El agua o los fluidos o los ciclos menstruales, eso sí, tiene una profunda relación con la luna, el sol. Hay una conjunción sol-luna para que se produzca el eclipse. Están enfilados. Y al estar ella delante es lo que produce el eclipse. Por lo tanto, eso hace, por ejemplo, adelantar los partos y también las reglas. Sería normal desde un punto de vista geopatológico, es decir, la energía, que también la hay, que sería difícil de medir, pero los astros, de alguna manera, no solamente es para la relación astrológica, pues, sino también tienen unos efectos físicos reales y creo, vamos, yo personalmente, que en tu caso puede haberse adelantado perfectamente. Podría ser de la predisposición psicológica al eclipse y la situación también geopatológica que produce a nivel no astrológico, sino físico. Bien, pues dice Fran desde Chile, ¿por qué en los medios de comunicación generales no se explica todo esto de los eclipses y tan solo se llega a explicarnos cómo mirar un eclipse con un cristal ahumado? Bueno, los medios de comunicación, que no Mindalia, Mindalia, veis que aquí podéis hablar, preguntar, pero los medios de comunicación cada vez serán más tipo Mindalia y cada vez serán los comerciales manipuladores, eso es seguro. ¿Por qué? Por una razón, porque la gente está cansada de que no le digan la verdad. Entonces, se habla de aquello que interesa, porque puede haber un interés para la industria u otras cuestiones, o se deja de hablar o se habla mucho de cuando no se tiene que hablar. Pero piensa que los medios de comunicación son eso, y somos nosotros los que tenemos que escoger el medio y la información. Y eso a veces, esa función de ciudadanos, no la hacemos bien. Nos limitamos a, mira, lo ha dicho la televisión y no intentamos contrastarlo. Por lo tanto, seamos más activos, sintonicemos más Mindalias, hay más Mindalias, además de Mindalia, y dejemos quizá televisiones con un claro sentido político. Bueno, pues pregunta Lidia desde España. Ha dicho a lo largo de su exposición que queda poco tiempo. Que queda poco tiempo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay algún tipo de profecía que usted sabe y le gustaría comentarnos? Bueno, desde el punto de vista de que yo tampoco soy un chaval ya, y tengo mi experiencia personal, he tenido mucha de la gente que nos ha llamado, son países que yo he podido visitar y soy afortunado para ello. Y la humanidad crece de forma exponencial, también vamos a decir, los países con armamento nuclear, la injusticia es desproporcionada para la gente americana, sobre todo que veo que nos está oyendo y siguiendo, el drama de Siria, el drama de los refugiados en el Mediterráneo, y es algo simple y llanamente brutal. No nos queda tiempo porque de esta injusticia de campos de concentración que hemos ido creando en las fronteras, donde la gente muere ahogada, niños, bebés, y no tenemos compasión, esto dura un tiempo, pero después explota. Y no nos queda tiempo para rectificar y empezar a ayudar de verdad a los demás. Y no solamente es acogerlos, es que es ayudarles, enviarles ayuda también en sus países. Porque entonces a lo mejor no tendríamos que acoger tanto, porque ellos ya tendrían sus propios recursos. Pero claro, si vamos rompiendo sus recursos y solo les enviamos como ayuda bombas, lógicamente van a tener que escapar. Todo eso pienso que no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo desde mi punto de vista, que si seguimos no reflexionando con estos eclipses, que son dones que nos da el universo, cada vez que hay un eclipse, rompemos el esquema general de
de la vida cotidiana siempre igual y nos maravillamos con el cielo. Es como un reportaje de la Antártida, donde hay territorio virgen. Parece que ya estaba todo sucio, lleno de basura, y eso nos alerta de que existen lugares que no. Por eso digo, busquemos un poco una sintonía, este mensaje que hemos enviado de paz funcione, o no tenemos tanto tiempo, y eso es mi miedo, porque la injusticia colectiva que hay con los refugiados, con tanta gente, África existe. Parece que se haya olvidado de que hay países que están con una mortandad, sin medicamentos. En fin, no voy a hacer una lista trágica, pero no hemos arreglado ningún problema. El otro día mi mujer y yo estábamos escandalizados de que en un hospital de la India habían muerto una veintena de bebés porque nadie se había preocupado en buscar el oxígeno que necesitaban para, como prematuros, ¿no? Es esta situación que te deja completamente destrozado, ¿no? No sabes qué hacer. ¿Cómo que no habéis traído el oxígeno? Hemos llegado a unos niveles, la humanidad, de absoluta desidia. Yo pienso que queda poco tiempo para rectificarse. Bien, pues Joel desde Perú. Dentro de poco tiempo va a pasar un asteroide muy cercano a la Tierra. ¿Qué piensas sobre las profecías que dicen que hay un próximo impacto y esto va a cambiar nuestra historia? Bueno, el Armagedón es una profecía constante. De hecho, desde que somos conscientes, fijaros que la cuántica, y no quiero ahora sobre todo entrar en física cuántica, que yo no soy especialista, pero lo poquito que me han explicado nos dice que el hecho de que seamos conscientes de algo empieza a afectarnos mucho más. Evidentemente, temas de asteroides que pasan cerca de la Tierra es de una forma constante. Recordemos que los últimos que han pasado a miles de kilómetros de la Tierra. Pasa que el impacto directo de un objeto que pase, que vaya a impactar, no hay ninguno. Que pase cerca de la Tierra, sí. Pero es que esto está sucediendo muchas veces, durante diferentes periodos, solo de la época de la humanidad. Ya ha pasado otras veces. Se habla de que hubo un gran impacto y la extinción de los dinosaurios. Pero eso no era un asteroide que pasaba cerca de la Tierra. Eso era uno que iba directamente. Ahora, en este momento, la astrofísica no nos habla que exista un peligro real. Pero esto es una recurrencia. El hecho, si nos sirve para decir, en cualquier momento todo se puede ir al traste, que es lo que yo explicaba antes, pero que es por nuestra actitud, porque puede haber causas externas, pues también valdría la pena la reflexión. Pero por causas reales, que podamos tener miedo a que hay peligro de extinción, yo creo que son temas preapocalípticos que tampoco nos ayudan. Es como las conspiraciones en Estados Unidos. Hay una conspiración para cada nueva noticia. Y así están, ya lo sabéis todos. Bien, nos pregunta Carmen desde España. ¿Las personas que no hayan sentido de ninguna manera la influencia del eclipse estando cerca, quiere decir que están bloqueadas? Bueno, habría que hablar con estas personas. Por ejemplo, han estado mirando el eclipse y si no han sentido nada es que al ver el eclipse, ver la maravilla, cómo hay el cambio de luz, al verlo, la persona es como si no viera nada. Entonces esta persona tiene un problema, pero no con el eclipse, tiene un problema ella misma, porque las cosas le son intrascendentes. Ahí tenemos un problema psicológico que no vamos a hacer ahora diagnósticos. Una cosa es que no he sentido una carga energética, que no he sentido una vibración especial. Bueno, eso puede ser que no, porque a la persona a lo mejor le falta estudiar, formarse o entender un poco el fenómeno. Pero no sentir ante un eclipse es casi imposible. Yo creo que solamente el efecto que nos produce, cómo nos deja pequeños, si hay alguien que viéndolo se queda como si no viera nada, esta persona sí que realmente tiene un problema que hay que ayudarla. Necesita motivación, emoción, empatía. Bueno, pero hay mucha gente así. Pero no creo que la persona me esté preguntando esto. Yo creo que más bien me está preguntando que no ha sentido nada
fuera de lo normal, que sería el espectáculo maravilloso, las emociones. Quizá lo que está diciendo es que no he sentido una energía. Es que para sentir hay que creer también. Para sentir hay que predisponerse. Porque si uno dice no voy a sentir nada o esto no puede ser posible, ya está cerrando puertas. Es decir, se ve si se cree. Y pocas cosas se pueden ver si no hay creencia. No hay una predisposición. Es casi imposible. Bien, preguntan también si es posible que los animales se vean afectados con el eclipse. Sí, sí, esto está demostrado. Cuando ha habido erupciones volcánicas, la mayoría de animales, perros, por ejemplo, solo han sufrido los estragos y han quedado atados, porque si no han huido. De alguna manera hay una predisposición a los movimientos telúricos y también los eclipses les afecta mucho, les da miedo. ¿Por qué les da miedo? Por la falta de luz. Si a las 12 del mediodía tiene que haber un sol espléndido y empieza a oscurecer, eso les inquieta. Les inquieta porque ellos no tienen la reflexión del ser humano, porque ellos no tienen la capacidad de sacar la enseñanza superior. Eso nos lo da la teología, nos lo da la creencia. Ellos tienen miedo porque la falta de luz muchas veces es el enemigo. Es el Apofi que os decía de Egipto, la serpiente misteriosa. Tienen miedo, porque el primer miedo de un animal es perder la vida. Luchan constantemente para conservarla. Supervivencia. El ser humano tiene esa virtud, ¿no? Poder sacar esas lecciones, entender las cosas. Y eso es normal, por lo tanto, que los animales... Yo tengo perros y aquí el eclipse es que no se ha podido ver, evidentemente, porque nos ha tocado la noche. Pero estoy seguro que ellos notarían, si por ejemplo hubiéramos estado en California, ya me hubiera gustado estar en California, también os lo digo. Hay un par de lugares excepcionales allí. Pues seguramente lo hubieran notado. Seguro, seguro. Bien, pues pregunta Guadalupe desde España. ¿Qué puedo hacer para seguir recibiendo la energía del eclipse? La energía del eclipse real que vas a recibir más es, no, por favor, que yo no penséis que voy de iluminado, que no soy yo ni nada, pero las armonías de todos los grupos que han hecho meditación, que han enviado paz, esa es la gran energía del eclipse. Esa, que es tu enseñanza, no la perderás si la cultivas, si estás en contacto, si conoces gente que crea en estas cosas, seguirá siempre para toda la vida. Si el eclipse ha sido la puerta de entrada a una sensación de sensibilidad, a una meditación que te haga creer y ver cosas diferentes, estoy seguro de que eso será para siempre. Por lo tanto, no tienes que hacer nada, porque va a seguir así si tienes ganas, porque depende de ti. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Fede desde Argentina. Sabemos que usted es especialista en el inconsciente. ¿Cómo cree que puede afectar un eclipse a nuestro inconsciente colectivo? Al inconsciente colectivo, es a lo que me refería, que ha habido una pregunta directamente ahí. Yo este eclipse lo he interpretado, junto con otros compañeros, como una reflexión muy profunda sobre el estatus de ahora. Para la zona donde yo vivo, zona que ha sufrido el azote terrorista hace muy poco, la reflexión es sobre lo poco que cuesta quitar una vida humana. Hemos tenido 15 muertos directos, otros 10 o 12 que siguen en estado crítico, atropellados brutalmente por un miembro del ISIS, pero esto además ves que ha sido gratuito, fuera de lugar, ¿no? Esto en esta zona, pero si buscamos cualquier parte del mundo hay momentos, situaciones, en fin, que podríamos sacar una enseñanza de cada cual. A nivel colectivo yo pienso que este eclipse ha llegado al centro del eje de los únicos que pueden cambiar de verdad a la humanidad. Y hoy por hoy siguen siendo los americanos los llamados
norteamericanos, porque sigue teniendo los niveles en la economía, es el país más próspero, el que puede transformarse más, y ahora ha pasado algo anómalo. Yo este eclipse lo veo como el primer eclipse de la época del nuevo presidente actual de los Estados Unidos. Habíamos tenido Obama, era otro tipo de presidencia, y ahora con Donald Trump hemos entrado en un capítulo insospechado, donde se dicen auténticas cosas, donde se habla de supremacía blanca, como ocurría hace poco, y donde salían los miembros del Ku Klux Klan, banderas confederadas. Esto no puede volver. No puede volver. Esto tenía que ser algo superado, y sin embargo ha vuelto. Por lo tanto, este eclipse es una reflexión profunda en ese inconsciente colectivo, en esta línea. Bien, pues muchísimas gracias, Ricardo, por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Argentina, México, Chile, Colombia, España, Perú, Nicaragua. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Ya sabéis que vuestra participación es muy importante. Esta conferencia, bueno, este reto que ha compartido con nosotros Ricardo, la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com, bien para repasar conceptos o para compartir este vídeo en tus redes sociales. Ya le vamos a dejar unos segunditos a Ricardo para que pueda despedirse. Muy bien, pues nada, ha sido un placer compartir esta meditación. Pensar que lo mejor de la meditación, ¿os acordáis? Que os hablaba de los Sirión. Lo voy a enseñar. Ese lugar verde donde está donde según la tradición está la cabeza de Osiris. Evidentemente todo esto es mítico, donde de alguna manera es el guardián, el que está en el otro lado, donde nos envía su amor desde el lado de la muerte, para esos cambios, para enviar paz. Al menos 40 personas han enviado paz esta noche, seguro que más, que van a añadirse, y quizás si vuelven a ver este vídeo, también van a sumarse a la paz. Paz nos hace falta mucha, hay demasiada violencia. Y esa tiene que ser la meditación más importante de todos. No a la violencia, acabar con ello. Hubo un lema de no a la guerra y añadámosle no a la violencia. Y muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a ti, Ricardo, por estar con nosotros. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para informarte de próximas conferencias o de próximos directos y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos y por estar ahí. Nos vemos en la próxima conferencia o en el próximo directo de mindaliatelevisión.com. Gracias.